Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Bienvenidos a Informol. Excelente. Hola mis queridos animalitos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Informol, lugar donde como cada semana hablamos de diferentes temas como son filosofía, literatura, medicina, veterinaria, biología, ecología, arqueología, historia, etcétera. Todo esto bajo el enfoque de una salud y bajo la lupa de estos amables caballeros. Les presento la mesa a mi derecha, nuestro médico de las estrellas, Vicentín. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo está, bandita? A mi izquierda, el arqueólogo de cabecera, Nicolás Fuentes. ¿Cómo estás, Nico? Hola a todos, ¿cómo les va? En los controles, el querido Andy Pandy. ¿Cómo estás, Andy? Para moderar la mesa yo, Manuel Serrano, médico veterinario. Y al día de hoy les traemos un tema muy interesante, un tema que ya teníamos en mente tocar, pero no nos atrevíamos, no encontrábamos dónde meterlo. Y justo ahorita, entre junio y julio, que no hay nada que festejar, salvo la independencia de Estados Unidos, pero a nadie le importa, ¿no? Prácticamente lo mismo que Estados Unidos, hablemos de asesinos seriales, ¿no? Que el número uno son Estados Unidos, entonces es casi lo mismo que la independencia americana, güey, ¿no? A ver, dinos, ¿qué son los asesinos seriales? Él es el enfermo que quiso el tema, él es el que está a un paso de convertirse en asesino serial y tengan cuidado porque es médico. Sabe cómo matar sin que se den cuenta. Bueno, pues el tema, digo, lejos de que además eso siempre es una situación de mucho interés y hasta cierto punto de mucho morbo. Incluso digo, fuera de a nivel personal, sí nos habían solicitado que hiciéramos una introducción a esto, y a lo mejor si les gusta esta situación, pues a lo mejor podríamos elaborar respecto a casos específicos. Asesino, ¿no? Por asesino. Pero yo quiero hablar de Goyo Cárdenas. Si vamos a hablar de asesinos seriales, y ahorita me van a ir ayudando, pero bueno, ¿qué es un asesino serial? El FBI lo define como una persona que ejerce el homicidio, que es el cese de la vida de una manera ilegal, a partir de 3 personas. O sea, son 3 asesinatos o más en un periodo específico de tiempo. O sea, que tiene que haber pasado cierto tiempo. Entonces, y si que mato se dos, repita, ya no soy asesino. Y se repite. Puede que no lo sea. Son 4, pero no está en un periodo de tiempo. Si son 4 y no es en un periodo de tiempo, puedes estar relacionado más bien a un asesinato en masa. Sería más cuando se identifica un método, ¿no? Un modus operandi. No. La definición es eso, güey. Que eras igual, güey, la forma en que matabas. No necesariamente. La definición es que mates. Por fin, después de 30 capítulos, estamos aprendiendo algo. ¡Újule! La definición es solamente que mates durante un periodo de tiempo. O sea, que sea un asesinato durante un periodo de tiempo. Si matas, por ejemplo, y si hay una definición de asesinato en masa, que es asesinar a 4 personas o más al mismo tiempo. O sea, si estas situaciones que hemos encontrado de las problemas con disparos y todo ese show, en ese mismo tiempo ya no se considera como un asesino serial, se considera como un asesinato en masa. Y por ejemplo, hay otra cuando matabas en una tortillería, güey. Hay otra situación, por ejemplo, cuando las famosas matanzas, de cuando una persona mata y luego se mueve a otro lado y mata, y luego se mueve a otro lado y mata, y luego se mueve a otro lado, no lo consideran como un asesino o como un asesinato serial, sino lo consideran como una matanza. Le dicen spree killing en inglés, que básicamente es eso, como una matanza eufórica. Así la relacionan. Entonces, ya más específico, ya cuando empiezan a estudiarlo, entonces ya es, si una sola persona mató durante
cierto periodo de tiempo, entonces ya se empieza a estudiar cuál fue el modus operandi de esta persona. Oye. Puede que sea igual y puede que no, puede que sea evolutivo o puede que ¿Se no. va mejorando? Incluso hay una forma de clasificar lo que dice Stairway to Devil, o sea, es así como escalera al infierno, donde como que poco a poco se va especializando y como que va bajando o va subiendo. ¿Y qué orilla a una persona a volverse asesino serial? Esa es la pregunta A que los todo el mundo se 45 hace. mil millones, güey. ¿Sí? O sea, no se sabe. No se sabe. Realmente no se sabe. ¿Las deudas? Puede ser. Durante la historia se han estudiado muchas que lleguen los de teorías. Electra a cobrarte, ¿no? Así, odio a los de Coppel. Es curioso que lo menciones porque sí hay una clasificación al respecto. Ah, no mames, así. Los Coppels. Realmente no se sabe qué es lo que... Coppelfagos. Realmente Copelas de cuello. no se sabe qué es lo que orilla a una persona a tomar una decisión de quitar una vida. O sea, como ya tiene unos meses que hablamos, por ejemplo, de lo de la maldad, donde ya desechamos esa situación y no podemos decir si es bueno o malo, porque pura. Finalmente siempre hay un modus o siempre hay una razón para hacerlo. Pero la cuestión es que esta razón, ¿cuál va a ser? ¿No? Puede ser, y el comentario va destinado a una vez que clasificaron a los asesinos seriales, empezaron a dividirlos en una cosa que se llama tipologías. Y esta tipología lo que se refería era lo que tú mencionabas, si el modus operandi era organizado. Sí. O si el modus operandi era desorganizado. De esto estamos hablando que fue en los 80s, o sea, apenas. Inicio. Ajá, de toda la evolución criminalística. Pero después vieron que tampoco, o sea, era demasiado abierto eso. Entonces empezaron a estudiar estas tipologías y, por ejemplo, hay asesinos que están relacionados a solamente control o poder. Hay asesinos que están relacionados a solamente una cuestión de divergencia sexual. Hay asesinos que están relacionados a necesidad de dinero. Hay asesinos que están relacionados a... O sea, pero ¿por qué matas a mucha gente por necesidad de dinero? Realmente puede ser por placer, puede ser por necesidad. Como el Joker, puede ser güey, por las dos. Ándale, puede ser por las dos o incluso puede ser ninguna porque por ejemplo, hay un caso muy, muy famoso que incluso hay esta serie de Netflix y todo, de David Berkowitz, el que te estaba platicando, el hijo de Sam, en la que inicialmente, o la primera vez cuando lo agarraron y lo enjuiciaron, él decía que el perro negro de su vecino le ordenaba. Y posteriormente dijo que no era cierto, que él lo hizo porque tenía una misión. Y esta misión era matar gente. Esta misión era entonces... realmente no se sabe, puede estar relacionado a una cuestión de creencia, puede estar relacionado a una cuestión de poder, puede estar relacionado a una cuestión única y exclusivamente de supervivencia. O sea, que se sienta amenazado y entonces al sentirse amenazado diga, no, pues es que si no lo mato, yo no sobrevivo y entonces decide hacerlo. Y aunque sea imaginario o en su propio imaginario, de todas maneras, para él es verdad y entonces se decide hacerlo. Todo el mundo actuamos a través de lo que creemos que es verdad, ¿no? Y es correcto. Todo el mundo activa su percepción. Entonces, ¿qué es lo que los hace? Realmente no. En cuanto a esto, ¿hay algún tipo de registro de algo que se haya presentado? Justo pensar que es asesino serial. Lo que quería decir. Es que bueno, también tenemos que ver, como siempre hay una dimensión histórica al respecto. Y entonces, si se dan cuenta, esto es... O sea, todo este universo del que hablamos es en un estado ya jurídico, ¿no? Donde ya existe la ley, ¿no? Pero ¿qué fue de esto, de este fenómeno? Es igual que como hablábamos en el capítulo anterior de la homosexualidad. Es, bueno, ¿y qué era antes de que se le pusiera la etiqueta de homicidio al homicidio? ¿Cómo se interpretaba? Ajuste de cuentas, ¿no? No, pero güey, y es que es uno de los más... Una peda muy cabrón. No. Es una... Güey, sí pasa, que es lo peor del caso. No, es una de las cuestiones más básicas que va junto. Eso también es una de las cuestiones que por ejemplo, en la
en la antropología es uno también de los pilares de todas las culturas humanas, ¿no? Ya saben que siempre hay un tabú y siempre hay una prohibición. Y generalmente casi en todas las culturas, de hecho, el homicidio es como una derivación de un tabú cultural que se presenta en todas partes, que es el del canibalismo, güey. No mames. ¿Se va de la mano? Homicidio con canibalismo. Puede estar relacionado. Sí, puede estar. Tiene el mismo principio, que es el acabar con un prójimo, con uno igual que tú, ¿no? Con la misma especie, atentar contra la misma especie. Es que si ya lo mataste, ya te lo comes, ¿no? No, es que, por ejemplo, vamos a hablar en tiempos prehistóricos, los primeros Homo sapiens, los neandertales. Estoy seguro que viajaban en clanes, tribus. Sí, veías carne, cuando se encontraban con otras tribus y había un conflicto y había muertos, seguro se los comían. Sí, o sea, pero era una cuestión más como de supervivencia. Pues sí. Si te das cuenta, esto ya te estoy hablando de un desarrollo ya cultural, aunque muy, 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 muy incipiente y muy primitivo, ya existe, porque entonces... ¿Tú has probado la carne de humano? Espérate. Entonces, ya me refiero a que ya primero se tuvo que haber generado el sentido de como de reconocer al hombre como hombre. O sea, reconocernos como especie y entonces reconocer al otro como... Porque es de mi especie. Es que para eso debió haber tomado mucho tiempo, ¿no? Muchas generaciones. Pero eso ya tuvo que haber un entramado como social. O sea, ya tuvo que los clanes tuvieron sus relaciones sociales tuvieron que haberse engrosado y llenado de mucho significado para llegar a la conclusión de decir es malo matar a otro como yo, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? ¿Y por qué? Pero pues es que, bueno, es muy fácil explicarlo. ¿Por qué todo esto parece así como morboso, escandaloso o siempre se le ha puesto atención? Porque atenta contra algo esencial, que es la vida, ¿no? Todo ser humano y toda cultura reconoce que sin vida, pues no hay nada. Pero también es miedo individual, güey. O sea, pone las leyes porque te da miedo que alguien más cabrón venga y te mate a ti. Bueno, no, es que eso no aplica. Claro que sí, güey. Ese es otro orden jurídico. Por eso es que vamos con los neandertales. Sí, ahí matabas y morías. Y ya pone leyes de que no, a ver, pidos. Tiempo. Vamos a poner así. No, es que no nos matamos entre nosotros. Es que precisamente, es que si te das cuenta bien, es concomitante a la civilización, güey. ¿Dónde aparece la idea de homicidio? ¿Hasta dónde la que conocemos? Aparece con el derecho romano, con los romanos, güey. Porque con el derecho de propiedad. ¿No? Exacto. O sea, si te das cuenta, ya estamos hablando de sociedades complejas, güey. Sociedades complejas donde hubo que regular la conducta de la gente. Yo veo en películas de Pedro Infante, güey, que se salían y se malaceaban afuera de la cantina. Y no vas a decir que no era complejo. Pues mira, lo dirás de broma. No mames, güey. Lo dirás de broma, pero justamente, por ejemplo... Sí lo hacían. O sea, en la famosa primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, donde se habla del derecho a la protección de la propiedad. Sí, can you see? O sea, esa famosa enmienda y lo que les da la famosa enmienda que les da derecho a tener una pistola para defenderse, es la misma enmienda que les da derecho a tener una pistola para que si me siento amenazado pueda yo agredir a alguien. Y eso solamente es una escala. O sea, finalmente, hace ratito decía, no, pues que el reconocimiento del ser humano, o sea, del hecho de que nosotros seamos humanos, pero por ejemplo, hay situaciones que se han estudiado específicamente en algunos asesinos seriales donde se habla de que se va escalando, ¿no? O sea, desde niños se va escalando en especies. Primero disfrutaba matando hormigas. Después va subiendo y de repente mata pajaritos. Después sube y va matando gatos y perros. Y ya cuando llega un momento en el que ya no le causa cierto placer matar animales de otra especie, pues entonces decide... Mata a su familia. Exacto, decide inclinarse a la misma especie. Y saben que yo lo rastreo todavía más atrás. Es que esto es antiquísimo. ¿Pero qué es lo antiquísimo, güey? ¿Las ganas de matar? No, esta noción de que matar es malo. O sea, ¿es bueno? Podría serlo, ¿no? Depende de la interpretación, güey.
No, pero me refiero a que... Ya se puso incómodo esto. No, es que en Estamos serio, regresando a lo que... o sea, déjame terminar con la idea, güey. O sea, Cuando no me dejan hablar, está bien que... no, es que mira, es que yo lo veo, o sea, vámonos más atrás en el tiempo. Ahorita estamos hablando que la idea de homicidio, como la conocemos, es romana, porque desde ahí se acuñó hasta el término, ¿no? Que es homicidio, muerte de hombre. Es la traducción literal del latín, ¿no? Entonces, pero yo veo que esta noción de no matarás es muy antigua. Yo lo veo desde, por ejemplo, hace poco estaba leyendo algunos documentos que hablan sobre, ya lo hemos hablado antes, los misterios eleusinos, que esto data como de 2500 años antes de que los romanos le pusieran homicidio al homicidio. Y entonces, pero ¿Antes cómo se llamaba? pero era pero es que te digo que era una cuestión Homicidio. más religiosa, no jurídica. Entonces, y si se dan cuenta, lo jurídico desplantó de los valores religiosos de la sociedad que crea las leyes. ¿Te das cuenta? O sea, la ley, o sea, este pedo fue una transición. Si te das cuenta, la primera que dictó leyes fue la religión, güey. Después aparecieron los estados laicos, ¿sí me entiendes? Y entonces hubo una necesidad de una transición de lo religioso a lo jurídico. Bueno, yo lo veo, o sea, hay una continuidad. Y entonces lo que yo veo es que el ejemplo que yo quiero poner es en los misterios eleusinos, que uno de los requisitos para que tú pudieras ser iniciado en los misterios eleusinos, el único que había era que no tuvieras sangre en tus manos, que no hubieras matado a nadie. Mames. O sea, nadie podía ser iniciado si tú ya A ti habías que te matado sangre a el alguien. culo y cada que te limpies. Ojo. ¿Cómo crees? Oh. No digas, güey. ¿Cómo crees? Y si tenías sangre en las manos, ¿qué, güey? No, pues no podía ser iniciado, pero ahí refleja que ya desde esos Ya daba miedo, ¿no? No, es que y este culto es antiquísimo. Estas nociones vienen desde los minoicos, que ya estamos hablando desde 4000 antes de Cristo. O sea, ya así de pegadito con la edad de piedra, güey, con edades prehistóricas, preculturales, Pinche micrófono. ¿no? O sea, estamos hablando de antes de que apareciera. A ver, lo que si no te pegas al conocemos. micrófono, tú ya no juegas, güey. Mejor. No, entonces, o sea, eso es a lo que yo vengo. Entonces, la noción de cuidar la vida es antiquísima, ¿no? Y bueno, ¿y en qué momento hubo asesinos seriales, güey? Que es el tema. Es que ahí es donde tenemos que ponerlo. Es que yo estoy dando todo este antecedente para después saltar a esto. Mira, esto de los asesinos seriales, si te digo, es también reciente, güey. Ya lo habíamos hablado con anterioridad en el capítulo de psicología, güey. También los asesinos seriales no aparecen. Ese capítulo no lo vio nadie. Bueno, hasta que apareció la psiquiatría, la psicología, hasta que se reconocieron como disciplinas o ciencias. Esto comenzó a medirse. También ya ves que es famoso que los gringos tienen muchos asesinos seriales. No es porque tal vez son los que tengan más, sino son los únicos que lo miden. Lo estudian. Son los únicos que lo estudian. ¿No? Sí. O sea. No, Yo vi- pero por ejemplo, o sea, y en todos lados, en cualquier libro que tú busques sobre asesinos seriales, por ejemplo, se van a mencionar asesinos históricos. O sea, se va a mencionar, por ejemplo, el famoso Drácula, Vlad Tepes. Jack el Destripador, no te va, o sea, vete, o sea, simple, todos así de cuando tú te metes a la esfera forense, siempre resalta esta ciencia forense incipiente del siglo XIX, y el clásico ejemplo fue el de Jack el Destripador, ¿no? No, y por ejemplo, de lo que hablabas del canibalismo, el clásico ejemplo es esta familia escocesa, me parece que los Swins o los Sweeneys, que eran justamente unos que se adueñaron de una cueva y cada vez que pasaban los viajeros, los mataban y se los comían, y ahí tuvieron una... Como una la película. Una Jeepers Creeper, ¿no? Algo así se llama. Algo así. Ajá. Entonces, sí, tenían una pequeña familia, ¿no? Y se hizo enorme y se alimentaban de los viajeros. Y cogían entre ellos, ¿no? También. Exactamente. Entonces, pero, y obviamente el ejemplo lo toman como una cuestión de prevención y de cuestión de canibalismo y todo. Cuando pero se le puede decir fin de semana familiar.
Justamente, o sea, es una clasificación meramente jurídica, sí, y meramente criminalística. Y efectivamente está relacionado con con principios que se empezaron a estudiar apenas a finales del siglo XIX y que continuaron estudiándose a mediados de siglo y que a final del siglo XX y a final del siglo XX ya se hizo como una cuestión así como muy famosa. Pero está bien que se considera como una doble perversión, güey. O sea, porque por sí el matar ya está mal, güey. O sea, y el matar como sistemáticamente, o sea, ¿en qué te vuelve, güey? Nada, te vuelven un cazador. O sea, es que volvemos a lo mismo. Es que si nos vamos a lo duro, es que simplemente es una otra forma de ser de los humanos. Hay humanos que así son, güey. Que ahora ya nosotros le ponemos nombre de que son psicópatas, güey, pues está bien. Pero entonces para llamarlos psicópatas, primero tuvo que haber todo el desarrollo de una conceptualización, una ciencia, una disciplina, una noción, bla, bla, bla. O sea, es pura historia, güey. Pura historia. ¿Y ahora qué causa un psicópata? Bueno, pero es que, ¿sabes qué? Es que es muy poco el tiempo que se ha medido y se ha estudiado esto como para saber si es una constante en la especie humana, güey. Porque yo lo podría, o sea, a primera vista te puedo decir que tal vez ahorita se acentúa y es un tema presente por las pinches sociedades industriales enfermas, neuróticas, oprimidas, llenas de fármacos, o sea, cultura en decadencia, todo eso. O sea, eso lo explicaría, o sea, lo explicaría mucho. Pero no es algo nuevo tampoco, güey. Ah, no, claro que no, pero no se da con la misma intensidad, güey. Porque no se medía. Bueno, es que justo planteas, es que tienes razón. Es que es muy precipitado darnos una idea. Tendríamos que estudiarlos al menos unos 80 años, 100 años más para poder hablar de alguna regularidad. Güey. No, y hasta más, porque finalmente se cae en el uso de seguir clasificando tipologías, de seguir disminuyendo las razones. Por ejemplo, no me dejarás mentir. Hace ratito te estaba yo platicando de un estudio donde se hace un pareo de la relación entre si el asesino había sufrido abuso de niño y cuál es el relacionado al modus operandi de lo que había hecho, ¿no? Y entonces lo relacionaban con el tipo de abuso. Y por ejemplo se habla, y es un artículo, es un estudio de 2019 y donde tratan de relacionar ese modus operandi respecto a si había tenido abuso psicológico, había tenido abuso físico, había tenido abuso sexual. Pero es que ahí llevas un cómo se iba funcionando. O sea, tampoco puedes generalizarlo, güey. O sea, es algo que tú encuentras en ciertos. Claro, pero no puedes generalizarlo, güey. Es una generalidad, pero es una forma de tratarlo de estudiar, porque si no... Pero no puedes decir que todos los que fueron abusados son asesinos seriales, güey. Imagínate que todo el espectro de los asesinos es un metro de cuerda, ¿no? Ajá. Y nosotros estamos asumiendo que todo el metro de cuerda es como el centímetro que podemos ver. Ajá. Oye. ¿Me explico? Sin ofender, chavo. No sé, güey. No, güey, lo que decía es que no puedes generalizar porque tú dices, hay un factor que es el abuso, ¿no? Abuso infantil. Pero tampoco no puedes decir que todos los que fueron abusados de niños son asesinos seriales, güey. No, claro, él no ha asesinado a nadie. Claro que no. Y de hecho... Porque no fui abusado, güey. Y de hecho... De niño. Eso es lo interesante y eso es la razón por la que causa... Ya después conocí a las veterinarias, ya. Eso es lo interesante y esa es la razón por la que causa ese como morbo o esa impresión. Porque entonces, o sea, la pregunta es... O sea, la gente se pregunta, ¿y por qué lo hizo? Y pues la respuesta sería, pues porque pudo, porque quiso y porque no te importa, ¿no? Es que pero la gente, o sea, la gente al hacerse esa pregunta también, el otro miedo es, ¿y si me pasara a mí? No, y deja eso. Desde la legislación. También lo que representa ese individuo para la sociedad. Ah, pues sí, piénselo. Si matas vagabundos, nadie te hace caso, güey. No, pero no, tengan en cuenta no es para que no maten vagabundos. Ten en cuenta que alguien que puede matar así sin más y es más lo hace sistemáticamente. Pero si matas políticos, güey. No, espérate. Espérate, güey. Espérate, es que o sea, neto, güey. O sea,
Ya se me fue. Ya se le fue. Estoy diciendo, no me interrumpas. Sí, o sea, entiendo el punto, pero finalmente, o sea, se parte desde el momento histórico en el que empieza la criminalística. Y como siempre, o sea, una vez que se empieza a estudiar, muchas veces no se toma en cuenta la cuestión antigua ni se toma en cuenta el inicio del asunto. O sea, solamente se toma en cuenta el por qué decidió. Pero volvemos a lo mismo. eliminar Yo la voy a vida entrar de- otra vez en esta idea de relativismo. O sea, vemos a los asesinos como algo malo porque atenta contra un pilar cultural. No, pero también hay otra interpretación de los asesinos, que es, por ejemplo, la que podemos ver en películas como la de El silencio de los inocentes, que en realidad son individuos sumamente inteligentes, sumamente avanzados, sumamente desarrollados. Ujú. Ya me Y está que dando miedo, precisamente, y que precisamente, si te das cuenta, cambia el lugar. son individuos que están fuera del marco que rige la sociedad. Ese tipo de individuos son extremadamente peligrosos porque no hay nada que los rija. No son peligrosos porque maten, son peligrosos porque pueden hacer lo que quieran, güey. Pero entonces ahí también es una premisa. Así es, o sea, Clarice. ¿es peligroso porque mata o es peligroso porque es libre del sistema, güey? No, es peligroso porque puede hacerlo y porque tiene la Por mala eso, forma de hacerlo. bueno, Y porque tiene las agallas de hacerlo, güey, también. Pero es que muchas veces ni siquiera Es que no- necesita tener agallas. Es O sea, que si el solo cuate son. está todo desfrontalizado, lo va a y hacer. date cuenta, hay muchos asesinos que tienen coeficientes intelectuales muy altos, güey. ¿Por qué me señalas, pendejo? No, que te calles, güey. Pero también hay asesinos que muy prolíficos que no necesariamente son inteligentes. O sea, ese es el punto de la cuestión de de la tipología y de las clasificaciones y todo. Por ejemplo, no me vas a decir que hay un asesino serial muy famoso que empezó a asesinar desde niño, que ahorita no me acuerdo del nombre, pero le decían el Petuso Orejón o el Petuso Orejudo en Argentina. Y entonces este chavito, desde los 12, Puta 13 idea. años, mataba a niños más chiquitos que él. Ah, Y entonces y era mames. un asesino y todo, pero estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces, como no estaba bien estudiado y como además estaba en un país, Los maestros decían, está jugando, déjalo. en un país latinoamericano Es que se donde no llevan tenía pesados todo, los donde niños. no había una infraestructura criminalística, pues entonces este chavito seguía matando hasta que lo descubrieron, lo metieron a la cárcel y creo que finalmente lo ejecutaron. Pero no tampoco, y sí lo juzgaron como adulto, porque ni siquiera existía toda la situación. pero bueno, esta pero a de lo los que declaración. yo voy Entonces, pero no era conocido por ser inteligente, sino que en su momento histórico, pues no lo agarraron y ya. Por ejemplo, hay un asesino serial que le decían el asesino de los trenes, que es mexicano, pero mataba en la frontera de México con Texas. es que ahí Y sí, de hecho está basado en un médico mexicano. Pero El Petuso Orejón se llama Cayetano Santos Ándale. Godino. este Sí, cuate estaba muy orejón. Ajá. Y este cuate mató a muchos niños. Por ejemplo, el asesino de los trenes, que es mexicano, ni siquiera era conocido porque fuera muy inteligente. Y de hecho, fue de los primeros. Bueno, Espérame. Ni siquiera estaba relacionado con una cuestión organizada, sino que era de los primeros que clasificaron como un asesino desorganizado que llegaba y solamente, o sea, al principio solamente robaba las casas que estaban cerca de los trenes, pero después lo fue escalando y fue matando, y escogía casas con personas mayores que no se podían defender y Como la a la que podía Mataviejitas. rodar. Entonces ahí la pregunta que se hicieron es, ¿mataba porque quería o mataba porque quería robar? Y era parte ya después de su proceso. Y eso fue, o sea, también por eso fue la diferencia de clasificación. Entonces no necesariamente son inteligentes, es gente que probablemente es ocurrente o que tiene el momento histórico de vivirlo. Es que no lo sabemos. Otra vez, es que mira, también, mira, si me estás diciendo que es a principios del siglo XX, también... El de los trenes sabes. no, el de los trenes no. El de ¿Sabes los cómo trenes ya está? toca. No, pero es que también un cargo de prejuicios. O sea, estamos hablando de ya ves cómo en a finales del siglo XIX, lo que hablamos, que un científico se atrevió a decir
que había características fisiológicas que podían definir si tendías o no a ser un criminal. Ah, sí, claro, O sea, tu color de eso es piel. así como lo más cabrón. Pero date cuenta, y generalmente, vámonos desde una perspectiva así de Foucault, de Michel Foucault, que analiza la historia del crimen. Y del castigo. Exacto. Y entonces te das cuenta que también no manches. O sea, hay un prejuicio muy cabrón de clase, güey. Y también de raza, güey. Y tú date cuenta, ve, ahorita estoy viendo la foto del orejón y era pues argentino, pero pues es clase obrera. Era pobre. Clase obrera. Y no sé, y por eso yo te digo, tendríamos que revisar cuál fue su vida, porque a lo mejor es que no sabemos. Pero es la misma situación, por ejemplo, del problema de Jack el Destripador. Por eso, o sea, pero a lo que me había refiero es que no gente- puedes decir que si es inteligente o no lo sabemos. Pero tú lo acabas de decir hace ratito. Nadie lo estudió. La premisa No. fue tuya, mamón. No, por eso, pero lo que yo estoy diciendo es que no. ¿Qué tal si este Digo güey? que son inteligentes, No, bueno, son un pendejo. vamos a plantearlo de otra forma. Este tipo de individuos son neuroatípicos, para decirlo así. Perciben el mundo de una forma distinta que la mayoría. Bueno, esa Neuroatipicidad. exacto, los hace peligrosos, güey. O sea, y si te das cuenta, otra vez regresamos a este relato en el de que, fíjate, las sociedades humanas no pueden funcionar sin el sentido de diferencia, sin el sentido de otredad, güey. ¿No? Les tengo una mala noticia. Que ya se acabó, ya. Ya se acabó. Bueno, vámonos. Se acabó el programa. Ujú. Si les gustó este programa, coméntenlo, Pulgares arriba. denle like. Si quieren que sigamos hablando de esto, podemos hacer una serie. Este güey está enfermo y este güey está loco. O sea, aparentemente se le pueden pasar peleando todo un programa. Sin pedos podemos sacar más. Hablando de temas específicos o de asesinos específicos, y lo desglosando del por qué, Sí, o de todo casos esto, ¿no? específicos. O sea, finalmente hay mucha literatura. Entiendo siempre el punto de... No, de- güey, pero es de- literatura de- nueva, ajá. güey. No sabemos, güey. Sí, lo entiendo perfectamente, pero bueno, es lo que se ha estudiado. Y son casos así como muy específicos que se han llegado a estudiar y que conforme se va evolucionando este estudio, se van tirando hipótesis y se van tirando teorías. Pero pues partimos desde hace no más de 2 siglos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay error quizás con los métodos de investigación, pero pues yo creo, si a ustedes les gusta, si nos dan likes, si nos comentan, si alguien nos ve, por favor, véanos. Aparte del tío Javi. Pónganos en los comentarios si quieren que ahondemos un poquito en clasificación, causas o causas específicas. Por ejemplo, podemos hablar de este doctor en el que está basado Hannibal Lecter, o podemos hablar de Las Poquianchi. Las Poquianchis, Está chido. el hijo de Sam, André Chikatilo, o sea, el Ciudadano X, o sea, gente El payaso. que puede ser famosa. ¿Cómo le comentarlo? llamaron al asesino que se iba y se ligaba a gays en la zona rosa, que era militar y que se los seducía? Ah, sí, es se muy los famoso. llevaba a su El vampiro, ese le decían el vampiro. casa. Fue reciente, No me acuerdo, hace pero sí. 10, 15 años, 20 Sí. años. Sí. De hecho, hay 2 libros, uno que es novelizado Yo le digo y otro que viernes. es una biografía. Cuando lo entrevistaron, él dijo que estaba haciendo un servicio a la sociedad. güey. No, Como el monstruo de Catepec, güey, también. Ajá. Está chido. Ajá, el monstruo de Catepec, el caníbal de la Guerrero. Sí, O sea, sí, está muy loco. finalmente, o sea, y hace ratito lo dijiste, ni siquiera es necesario pensar que solamente porque son países donde hay raza blanca caucásica y donde a lo mejor tuvieron, y en el periodo de la Guerra Fría, donde no sabían qué show, y es ahí donde empezó ahí el problema, sino que todos los países han tenido asesinos seriales de acuerdo a la clasificación jurídica que existe. Ahora, si se han estudiado o no, pues podríamos investigarlo. No, y otro Es que ustedes tema que coméntanos. también está chido en ahondar es que yo también creo que la aparición de asesinos seriales tiene que ver mucho con las cuestiones socioculturales. Danos tu conclusión, ya, Nico. eso es terminar. para otro tema ya, no, eso es para otro Sí, tema. Bueno, conclusiones. No, de pues ese si tema. quieren saber más, pues díganos y hacemos un capítulo de eso. Conclusión, Vicentín. Ok, bueno, pues yo creo que la conclusión nuevamente Hay que, es... hay que dejarlos picados. ¿no? Hay que, infórmense
cuestiónense y si gustan y les podemos ayudar, podemos contestar de sus preguntas. El tema es amplio, es morbosón, así de esos que les gusta a la gente y en el que podemos tanto investigarlo de manera seria como también aligerarlo un poquito. Entonces, por favor, háganos con estos comentarios, por favor. Mi conclusión es esa también. Es un tema interesante, es un tema morboso, es un tema que a muchos nos interesa. Si quieren que sigamos sobre este eje, coméntenos. Seguimos hablando de este tema que aparentemente les apasionó mucho aquí a la mesa. Síganos en las redes. Denle suscribir a la página, denle like, denle notificación. Síganos en la página de Facebook, en Formol. Síganos en Instagram, en Formol. Síganos en el grupo de arriba, por favor. Facebook, en Formol Grupo de Autoayuda. Síganos en TikTok. Esto fue Formol. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.